Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. El beato Santiago Alberione, fundador de la familia Paulina, nació en San Lorenzo de Fossano, un modesto poblado del norte de Italia, el 4 de abril de 1884. Es el seno de una familia campesina. En su vida siempre hubo una preocupación: llegar a todos y llegar pronto. Cosas solo posibles con los medios más rápidos y eficaces. No era el frenesí de la acción de lo que impulsaba, sino el ansia pastoral, el deseo de hacer escuchar a todos el Evangelio, en un lenguaje adecuado que todos pudieran entenderlo, dentro del cambiante contexto sociocultural del mundo moderno. Falleció el 26 de noviembre de 1971, hace 50 años. Iniciamos nuestra Eucaristía cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ponemos en manos del Señor siempre nuestra jornada, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro país. Y al iniciar esta misa, nos reconocemos pecadores y por eso le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar, y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado de la tierra y puesto de pie sobre 2 patas como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre el dorso y también 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un cuarto animal, terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Era diferente de todos los animales que lo habían precedido y tenía 10 cuernos. Yo observaba los cuernos y vi otro cuerno pequeño que se elevaba entre ellos. 3 de los cuernos anteriores fueron arrancados delante de él, y sobre este cuerno había unos ojos como de hombre y una boca que hablaba con insolencia. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían, y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo miraba a causa de las insolencias que decía el cuerno. Estuve mirando hasta que el animal fue muerto y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. También a los otros animales les fue retirado el dominio, pero se les permitió seguir viviendo por un momento y un tiempo. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas,
bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todo lo que brota sobre la tierra, bendiga al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Manantiales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Mares y ríos, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Cetáceos y todo lo que se mueve en las aguas, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las aves del cielo, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Todas las fieras y animales, bendigan al Señor. Alábenlo y glorifíquenlo eternamente. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, hablando a sus discípulos acerca de su venida, les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante que nosotros como discípulos del Señor estemos siempre atentos a los signos, y justamente el signo de los tiempos. Esa es la manifestación, ¿verdad?, del Señor. Descubrir en cada signo, en cada circunstancia, y andeco ya hoy nuestro contexto histórico. El contexto histórico quiere decir lo que nosotros estamos viviendo hoy. Nosotros tenemos que tener esa capacidad desde una lectura e interpretación de la palabra de Dios para una aplicación en el día de hoy a nuestra vida. Está con los hindúes llevan la de yaran y se quedan simplemente con lo que está escrito, lleva al estilo protestante, que esto, que aquello, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros tenemos que llegar a interpretar, por eso te está diciendo que hay que llegar, lo importante es saber descubrir los signos de los tiempos. Pensar entonces que siempre la presencia de Dios, y este es el mensaje central, el mensaje de la presencia entonces de Jesús en nuestra vida, y esto de que viene, entre comillas, el escatón, la venida, el fin del mundo, al final de cuentas es la liberación del hombre. Esto quiere decir, la fuerza de un Dios que irrumpe en nuestra vida, la fuerza de Dios que irrumpe en nuestra forma de pensar. Es como cuando un médico, ¿verdad?, encuentra algo que no funciona ahí, entonces te opera, te quita, te corta ese cáncer, te corta esa enfermedad que está ahí pudriendo tu vida. Entonces ya descubrían, ¿cuál es esa enfermedad que te está pudriendo la vida? ¿Cuál es esa enfermedad, ese cáncer, ya yo entendé por la beta lleva, que te está
llevando por un mal camino. Y entonces ahí es donde nosotros podemos discernir. Por eso es que nos está diciendo, miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol, dice. Cuando comienza a echar brote, ustedes se dan cuenta de que ya está llegando el verano. Pengo belleza qua. Amba isha piconda belleza qua mo aya lleva. La iba. La ituyuma. Jala ipona jaupea entonces ipona. Y entonces, queridos hermanos, hoy en este tiempo, ¿verdad? Nosotros estamos concluyendo, esta es la última semana de todo este año litúrgico que estuvimos transcurriendo, reflexionando. Y aquí en esta última semana el Señor, yo puedo ir y este día ñonde, sino que también ayer, anteayer, ¿verdad? Con las lecturas, con la palabra del Señor que fuimos escuchando, nos llama a una radicalidad siempre. Porque el haber celebrado a Cristo Rey y toda esta semana, que tiene que ser esa semana de ese triunfo del Señor en nuestra vida, nos está diciendo, por una parte era esa perseverancia, por otra parte, además de esa perseverancia, es el saber cortar con las cosas negativas. Si nosotros no damos ese corte, es imposible entonces dar pasos hacia adelante. Porque en ello cojina, si uno no corta ese, como se suele decir, el cordón umbilical, ¿verdad? El cordón umbilical siempre está dependiendo del otro. Qué linda imagen que es esa, queridos hermanos, con respecto a nuestra vida también espiritual. Si nosotros no cortamos ese cordón con el mal, si nosotros no tomamos una decisión profunda en nuestro caminar de nuestra propia vida, ciertamente entonces, queridos hermanos, que va a ser muy difícil dar pasos de resurrección, dar pasos a una nueva sociedad, dar pasos para tener una nueva familia y así sucesivamente. Y entonces el Señor nos dice que esta es la fuerza suya. Dice, les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. Quiere decir, queridos hermanos, que la presencia de Dios está aquí continuamente y en la medida en que nosotros aceptamos, ciertamente que esto sucede en nuestras generaciones. Pidamos entonces al Señor esta gracia, que nos haga surgir esa luz, esa inteligencia para discernir, para entender y sobre todo nos haga utilizar nuestra libertad para decidirnos y más aún la fuerza de voluntad para poder realizarlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que forje la esperanza en el mundo en torno a la persona de Jesús y exprese la promesa de la salvación, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que ayuden a los fieles a crecer en la fe y en la promesa de la salvación al pueblo, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que nunca interfieran la acción humanitaria y evangelizadora de la Iglesia, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por las familias, para que fomenten la caridad y vivan confiados en la promesa de Dios, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Por todos nosotros, para que reconozcamos la cercanía del reino de Dios y aprovechemos la gracia de Dios, oremos al Señor. Señor Rey del universo, escúchanos. Dios Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti.
Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre, y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, vamos a decir esa oración que el Señor mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación en tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, imploramos la protección y la presencia de nuestra Madre, que siempre es auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María.
Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Alabado sea Jesucristo, paz y bien. Somos las hermanas hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco, fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petković en el año 1920 en Blato, isla de Córčula, Croacia. Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral para incentivar la oración en familia, la Cruzada del Santo Rosario, que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana. Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica. Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores, por la solidificación cristiana de la familia y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús en el pretorio de Pilato. Pilato les dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones,
para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer... Creo que me faltan aumentos. De Lucas capítulo 21. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Versículos 12 al 19. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: o echarán mano, os perseguirán entregándonos a la sinagoga y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasiones de dar testimonio. Buenísimo, eso es lo que queremos. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Gloria a Dios. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos a vosotros. Y todos odiarán por causa mía, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Qué maravilloso enterarnos todo esto. Pues no te vayas a olvidar de ir a la misa y pedirle al Santo Padre que te explique todo esto, porque tiene un significado eterno para vos y para mí. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Oh Virgencita de Caacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender
que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás, sin importar mi condición. Solo me pides que descubra todo tu amor. Se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón al fin puede entender que con tu amor vuelvo a renacer, Señor. ...27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Es interesante porque nuevamente tiene una visión de las 4 bestias, Daniel. Pero finalmente ven que hay una persona que viene y aparece entre las nubes. Escuchen. A las otras fieras les quitaron el poder. Chao las 4 bestias. Dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba en la visión nocturna, dice Daniel, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, Jesucristo.
que se acercó al anciano, Dios Padre, y se presentó ante él. Escucha lo que le dieron a Jesucristo. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Yo quiero estar del lado de él. ¿Y vos? Y hoy estoy inspirado y llamo a todo el universo que vengan a cantarle al Señor, a los animalitos y todo el zoológico. Montes y cumbres, cuanto germina en la tierra, manantiales, mares y ríos, cetáceos y peces, aves del cielo, fieras y ganados, bendecid al Señor. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día en que la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, como siempre, leemos de la profecía de Daniel. Estamos en el capítulo 7, del versículo 2 al 14. Nos dice, se acercó un hijo de hombre. Leitmotiv, idea central. Tuve una visión nocturna. Los 4 vientos agitaban el océano. Cuando fieras gigantescas salían del mar, las 4 distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve. Su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras le quitaron el poder dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino que jamás tendrá fin. Qué lindo, queridos hermanos, en esta visión apocalíptica ciertamente del libro de Daniel, cómo se nos va diciendo lo central y lo elemental, como decíamos, se acercó el Hijo del Hombre. Cuando nos habla del Hijo del Hombre, nos está hablando de una encarnación, queridos hermanos. Nos está hablando de un Dios que entra en nuestra historia y esa historia que la hacemos nosotros. Upeago y Sejina, ñandego angañañepiana, añandella yapobana llevacotapecoa. Peñande yaro yapojahueisha. Y aquí nos va diciendo cuál es el resultado al final. A esa fiera dice que lo descuartizan, al mal que será vencido, pero será vencido con la lucha y el empeño. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Avendaja eina dulce de leche entre la ñañe eñande, sino que estamos hablando del esfuerzo, de la lucha, ñañe biana, hayayapoana, petape, ñande yapoa, ñande yahuereco paitema peñande yara, tecobe, ñandere cobe abei, peñane aputu ubeica tu hanguaisha yapo petape pona. Pero está en nuestras manos para que podamos vencer a la fiera, para que podamos vencer al enemigo. Y el Hijo del Hombre entonces viene en las nubes, dándonos a entender que nosotros llegamos a esa victoria gracias al esfuerzo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.